Bien, ahora vamos a tocar el tema de series de Fourier. ¿Y qué son las series de Fourier? En sí, las series de Fourier pues es una técnica para representar funciones que son periódicas en una sumatoria de senos y cosenos. Conforme vamos teniendo más armónicos, esa sumatoria de senos y cosenos va tomando un mayor parecido. Por ejemplo, esta que está en azul es una función periódica que se repite, y esta que está me parece que en rojito, que no alcanza a ver el color, es la serie de Fourier que se aproxima a la forma de la función periódica, ¿no? Entonces, esta que está aquí es una serie de Fourier con más armónicos y empieza a tomar mayor parecido a la función periódica. Esta que está aquí es una serie de Fourier con más armónicos aún y toma mayor parecido. En cuanto tenga más armónicos, esta serie de Fourier toma mayor parecido a la función original, que debe ser una función periódica. Quien descubrió esto fue Joseph Fourier en el año 1822. Él llegó a la conclusión de que cualquier función periódica puede representarse como una sumatoria de senoides, que son senos y cosenos, aunque él específicamente no estaba buscando esto. Él estaba trabajando con transferencia de calor y se encontró con una ecuación diferencial que no pudo resolver y tuvo que representarla con una serie de Fourier, y al representarla con una serie de Fourier pudo resolver su ecuación diferencial, aunque no le tomaron mucha importancia en esa época porque todavía no sabían qué aplicaciones tenía la serie de Fourier, y en la actualidad pues sabemos que tiene muchas aplicaciones, pero en esa época pues no le dieron mucha importancia a las series de Fourier. Y bien, esto es la serie de Fourier. Nosotros vamos a ver cómo representar una función periódica en puras sumatorias de senos y cosenos. Entonces las series de Fourier las vamos a representar de esta manera, ¿no? Donde tenemos un coeficiente a sub 0 más una sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de un coeficiente a sub n por el coseno de 2n pi t minúscula, que va a ser la variable de tiempo, sobre t mayúscula, que va a ser la variable de el periodo, más b sub n, que es otro coeficiente, por el seno de 2n pi t minúscula, otra vez variable del tiempo sobre t mayúscula, que va a ser el periodo de la función. Nosotros en sí tenemos que determinar el coeficiente a sub 0, el coeficiente a sub n y el coeficiente b sub n con unas formulitas, y sabiendo ya el periodo o determinando el periodo de la función, entonces podemos representar esa función periódica en una sumatoria de senos y cosinos. Podemos graficarla incluso en MATLAB para ver si se parece. El coeficiente a sub 0 lo vamos a calcular de esta forma. Va a ser 1 sobre el periodo por la integral de 0 a t o de un periodo completo, el que queramos elegir, aunque generalmente va a ser un poquito más fácil elegir el periodo de la función lo más cercano al cero, al origen. A veces, bueno, sí, siempre es bueno eh, elegir el periodo lo más cercano al origen. A veces incluso nos es más fácil, como lo vamos a ver ahorita en algunas diapositivas adelante, es más fácil incluso tocar partes negativas y partes positivas para que esté cerca al origen, o a veces nos va a convenir mejor de cero hasta el periodo. Ahorita, como les comento, lo vamos a ver en alguna diapositiva, pero sí es importante, se facilita el problema más bien si determinamos nosotros el periodo lo más cerca posible al origen. Bueno, es 1 sobre el periodo completo por la integral de 0 a t de un periodo de la función f de t de t, ¿no? ¿Okay? Entonces así vamos a determinar a sub 0. ¿Cómo vamos a determinar a sub n? Sería 2 sobre el periodo completo de 0 a t, otra vez de un periodo, por la función f de t, la función periódica, por el coseno de 2n pi t minúscula entre t mayúscula con su diferencial de t de la integral.
y b sub n la vamos a determinar así: 2 sobre t por la integral de 0 a t, o de un periodo completo, por la función periódica f de t, pero en este caso ahora por el seno de 2n pi t sobre el periodo diferencial de t. Bien, estas son las formulitas que vamos a estar utilizando para determinar la serie de Fourier de una función. A veces nos va a ser un poquito más sencillo utilizar este formulario, ¿no? Si nos llega a salir un coseno de 2n pi, lo vamos a tomar como un 1, porque no importa los valores que tome n. Bueno, n es el valor que va a estar en la sumatoria, y sabemos que en la sumatoria n toma puros valores enteros. Entonces n vale 1 y en el siguiente cálculo de la sumatoria n vale 2, en el siguiente cálculo de la sumatoria n vale 3 y así sucesivamente. Entonces toma puros valores enteros. Y si n toma puros valores enteros, si nos llega a salir un coseno de 2n pi y n toma puros valores enteros, no importa qué valor tome n, 2, 3, 4, 5, 1, no sé, siempre va a valer 1 el coseno de 2n pi. Entonces a veces nos es más fácil, para que el programa no esté calculando, o incluso nuestro resultado se vea un poquito más claro. Entonces un coseno de 2n pi siempre va a valer 1, el seno de 2n pi siempre va a valer 0, igual no importa los valores que tome n, bueno, mientras sean números enteros. Y igual el coseno de n pi siempre sería menos 1 a la n, lo que quiere decir que si yo le pongo supongamos el coseno de un 5 de 5 pi, es exactamente lo mismo de poner un menos 1 a la 5. El coseno de 4 pi es exactamente lo mismo poner el menos 1 a la 4, y así sucesivamente, ¿no? El seno de n pi siempre vale 0, y tenemos por aquí el coseno de n pi sobre 2, que vale menos 1 a la n sobre 2, pero únicamente para puras n par, porque para puras n impar siempre valdría 0. Esto en el programa, bueno, en nuestra respuesta tenemos que ponerla, si nos llega a pasar esto, tenemos que poner la condición de que es para puras n igual a par, y que para n impar pues sería 0. Y en el programa, pues a la hora de poner la sumatoria tendríamos que poner también esta condición para puras n par. Y el seno de n pi sobre 2 ahora vale menos 1 a la n menos 1 sobre 2, pero ahora para puras n impar, porque para las n par sería 0. Entonces estas son algunas formulitas que podemos utilizar a lo mejor en alguno de los ejercicios que vamos a hacer en los siguientes videos. Nos va a salir y las vamos a utilizar para que nuestra respuesta esté un poquito más corta, más clara, y a la hora de graficar, como les comento, pues también el programa pues le es más fácil calcular esto que estar calculando un seno o un coseno. Ok, entonces, ¿qué es una función periódica? Una función periódica pues es una función que se repite, que tiene un periodo. Y por ejemplo, a ver, vamos a revisar esta función que tenemos por aquí, que yo pudiera tomar el periodo de menos 2 a 0. Observen que de menos 2 a 1 la función es un 1 constante, aquí está, y de 1 a 0 la función, de menos 1 a 0 la función es un 0 constante, aquí está, y se vuelve a repetir. De 0 a 1 la función vale un 1 constante, y de 1 a 2 la función es un 0 constante, aquí está, y se vuelve a repetir, y así sucesivamente. Entonces dijimos que nosotros podemos tomar un periodo, ¿no? El que nosotros queramos. Tomando el ejemplo que estamos revisando ahorita, yo puedo tomar el periodo de menos 2 a 0, yo puedo tomar el periodo de menos 1 a 1, si se fijan, porque aquí empieza en 0 y después vale 1, y otra vez se repite, empieza en 0 y después vale 1.
Entonces yo puedo tomar el periodo de menos 1 a 1, yo puedo tomar el periodo de 0 a 2 o el periodo de 2 a 4 y como les comento, si tomamos el periodo en este caso de 2 a 4, nos empezamos a alejar del origen y entonces a la hora de sustituir no tendríamos a lo mejor alguna fórmula para el coseno de 4nπ. Entonces es por eso que es un poquito más sencillo cuando nos acercamos al periodo. Y la parte que les comentaba, a veces es fácil incluso tomar valores negativos o a veces puros valores positivos, va a depender del ejercicio como tal. En este caso, en este problema me da exactamente lo mismo tomar el periodo de menos 1 a 1 tomando valores negativos y valores positivos que tomar el periodo de 0 a 2, porque de menos 1 a 0 vale 0. Entonces no, a la hora de calcular la integral de 0 de la función 0 por el coseno por el seno, vale 0. Entonces, y a la hora, me empiezo a alejar del periodo, pero como vale 0 aquí también, a la hora de calcular las integrales o la integral de 0 nada más solita para a sub 0, entonces vale 0, entonces me da exactamente lo mismo tomar en este ejercicio desde menos 1 a 1 para calcular la serie de Fourier que de 0 a 2. Entonces vamos a ver otro ejemplo. Aquí está otro ejemplo donde, bueno, aquí bueno, si se fijan el periodo vale 2 otra vez. Puedo tomar de menos 4 a menos 2, de menos 2 a 0, de 0 a 2, de 2 a 4, o cualquier periodo. En este caso, pues yo tomaría de 0 a 2 porque no tomaría el periodo de menos 1. Si se fijan, puedo tomar el periodo de menos 1 a 1, como a lo mejor en el ejercicio pasado. Pero ¿qué pasa con menos 1 a 1? Aquí tengo que calcular esta pendiente. Y de 0 a 1 tendría que calcular la pendiente hasta aquí, ¿no? Tendría que calcular dos pendientes y eso es más trabajo. Entonces siempre que yo tenga que hacer más trabajo, pues no elegiría ese periodo. Entonces yo elegiría el periodo de 0 a 2 porque es positivo. Y bueno, siempre es un poquito más sencillo trabajar con valores positivos. Y solamente calcularía una pendiente que es de la de 10 a 2. Perdón, de 0 a 2. Y calculo esta pendiente y entonces hago la serie de Fourier de esta función que está aquí. Entonces va a depender del ejercicio nosotros poder determinar el periodo, pero la recomendación es pues acercarnos al origen. Okay. De todas maneras este ejercicio lo vamos a hacer en otro video más adelante, y al igual que para ver cómo se realizan. Ok, en este ejercicio pues de antemano sabemos que tenemos que calcular la pendiente de esta función, que eso lo vamos a hacer con esta formulita, la ecuación de una pendiente. Y sabemos que tiene la forma y es igual a mx más b, donde m es se me olvidó, la pendiente, donde esta pendiente a veces es positiva o a veces es negativa, y la parte de b es la parte con la que corta el eje y o el eje vertical. Por ejemplo, en esta función b valdría 0, o si yo tomo esta función b valdría 10. Bien, esta es la formulita que vamos a utilizar. Y ¿cómo calculamos la pendiente? Pues la pendiente la vamos a calcular así: m es igual a y1 menos y2 entre x1 menos x2. Y vamos a tomar esta otra vez como ejemplo. Yo voy a tomar estos puntos como pares ordenados, donde aquí pues está un x1 y1 y aquí está un x2 y2. El x1 pues vale 0 y el y1 vale pues 10. Y en este punto que está acá de par ordenado, x1 vale 2 y y2, sí dije x2, bueno, x2 vale 2 y y2 vale 0. Entonces tomando otra vez como ejemplo esa función,
Y1 y Y2. Entonces Y1 sería 10 y Y2 sería 0, ¿no? Tomando en cuenta el periodo de 0 a 2. Y ¿cómo vamos a calcular? Al igual que X1 y X2, no, los pares ordenados 1 y 2 no los vamos a tomar el que está más arriba, el que está más abajo, sino el que ocurre primero de izquierda a derecha. Si se fijan, si yo voy de izquierda a derecha, lo que ocurre primero sería este par ordenado y lo que ocurre después sería este par ordenado. A veces la pendiente va a ir hacia arriba, entonces lo que ocurriría primero pues sería el punto que está más abajo y lo que ocurriría después sería el punto que está pues más arriba. Entonces siempre lo vamos a tomar así, de izquierda a derecha sobre el eje X o el eje horizontal, y ese va a ser el primer par ordenado y el que ocurra después pues va a ser el segundo par ordenado, pero no es el que esté más arriba o el que esté más abajo. Es que a veces, quiero tocar eso porque a veces se confunde esa parte. Y una vez que ya tengamos la pendiente, con esta formulita que está aquí, vamos a calcular o vamos a determinar bien cuál es la función. Incluso vamos a determinar el valor de b, porque a veces no se aprecia a simple vista exactamente en dónde toca, pero con esta formulita que está aquí vamos a poder determinar bien cuál es el valor de esta b con la que les comenté que es el valor con la que toca el eje vertical. Entonces aquí y es la función, sería f de x, en nuestro caso y pues va a ser f de t, menos, solamente utilizamos el valor de y1 y de x1, los valores de x2 y de y2 no los utilizamos. El valor de la pendiente pues ya lo calculamos anteriormente, y este valor de x lo vamos a respetar, va a ser nuestra variable, pero en nuestro ejemplo pues va a ser no va a ser así. Va a ser para nosotros la x va a ser nuestra variable t, y esta ecuación nos va a dar nuestra función de la recta pendiente, que va a tomar este parecido. ¿Okay? Entonces, de todas maneras, como les comento, lo vamos a ver en un video posterior, en el ejercicio que vamos a hacer. A veces las funciones son pares o impares, y eso nos va a resolver, nos va a facilitar el trabajo. Entonces, vamos a ver, estas son algunas propiedades de las funciones pares o impares. El producto de dos funciones pares es par. Vamos a tomar la analogía como si la función par fuera positiva y la función impar fuera negativa, para poder ver esto que está aquí. Entonces, el producto de dos funciones pares es par, o sea, es decir, como más por más pues es más. El producto de dos funciones impares es par, es como si fuera menos por menos es más. El producto de una función impar con una función par pues es impar, es como si fuera menos por más es menos, no es como la analogía para poder recordarla. Entonces la diferencia o la suma de dos funciones pares pues es par, la suma o la diferencia de dos funciones impares pues es impar, aunque bueno, nosotros no vamos a utilizar esto, simplemente vamos a utilizar estas que van a ser de multiplicación, y estas que están por acá abajito, que dice que si f es par, entonces la integral en un intervalo de una función par pues es igual a 2 veces la integral de la mitad del intervalo por la función par. Entonces ya no tomaríamos todo el intervalo si conocemos que la función es par. Y si f es impar, entonces la integral en un intervalo de una función impar pues siempre sería 0. Entonces si conocemos que la función es impar, ya no tendríamos que realizar esa integral en ese intervalo, simplemente le damos el valor de 0. Esto nos va a ahorrar mucho trabajo si podemos determinar si la función es par o es impar. Bueno, como las funciones que tomamos ahorita como ejemplo no son ni pares ni impares, pero hay funciones que sí es par o es impar, y cuando determinemos eso vamos a poder
aplicar estas propiedades y las formulitas que tenemos de hecho se van a reducir. Por ejemplo, tenemos esta función que es par. ¿Cómo vamos a saber que es par? Una vez teniendo la gráfica, la forma fácil es de ver que lo que ocurre del lado izquierdo es exactamente lo que ocurre del lado derecho. La forma fácil para poder determinar esto es como si esto fuera una hoja y yo la doblo aquí. Entonces esto al doblarlo con esto tiene que coincidir. Entonces lo que ocurre del lado izquierdo es exactamente lo que ocurre del lado derecho. Si eso pasa, estamos hablando de una función par. Si esta línea viene un poquito más abajo que esta y esta llega nada más hasta aquí, entonces esto ya no sería una función par, ¿no? Tiene que exactamente ocurrir lo mismo del lado izquierdo que del lado derecho. Y entonces pues esto es una función par. Si eso es una función par, por aquí tenemos las formulitas que vamos a utilizar. Vamos a ver, vean, a sub 0 lo vamos a calcular de esta manera. Sería 2 entre el periodo. Si se fijan, aquí era un 1 sobre... perdón. Ahí está. Aquí era un 1 sobre el periodo, pero ahora es un 2 porque como esta es una función par, ya no hacemos la integral desde 0 a t, ya nomás la hacemos en la mitad del periodo, de 0 a t sobre 2 indicando que es la mitad del periodo, y la integral la multiplicamos por 2. Esa es la propiedad que acabamos de ver ahorita. Entonces eso es si determinamos que es una función par. Ahora, ¿qué pasa con a sub n? A sub n, vean, si esta es una función par, el coseno sabemos nosotros que es también una función par. Podemos incluso poner la gráfica y vamos a ver que tiene simetría el eje, bueno, en la parte de la izquierda con la parte de la derecha. Se parece a este, incluso iría así, pues, pero en forma de senoide, y entonces tiene simetría la parte de la izquierda con la derecha. Entonces el coseno también es una función par. Y recuerda la propiedad de la multiplicación: una función par por una función par me da otra función par, o sea que todo esto sería una función par, y toda esta función par pues aplicaría la propiedad de la integral, que es la mitad del periodo, de 0 a t sobre 2, y la multiplico por 2. En la ecuación anterior pues tenía un 2 sobre t, ahora pues tengo un 4, porque 2 por 2 pues sería 4 sobre t. Ahora, ¿y qué pasa con b sub n? Si se acuerdan, b sub n es lo mismo que a sub n, pero en vez del coseno es un seno. Entonces tengo una función par en este caso, y el seno sabemos que es una función impar, o sea que una función par por una función impar me da una función impar, y la integral de una función impar en un intervalo, como lo acabamos de ver en las propiedades, pues siempre vale 0. Entonces, si sabemos que es una función impar, ya no tengo que calcular b sub n, inmediatamente le doy el valor de 0. Y estas integrales pues cambian, bueno, estas formulitas, perdón, cambian a esto, y esto nos ahorra trabajo, porque por ejemplo, si vamos a hacer este ejercicio, vean que un periodo sería, bueno, no hay valores aquí, pero sería de este punto hasta este punto y se vuelve a repetir otra vez y así sucesivamente. Entonces, como dice que tengo que tocar la mitad del periodo, pues entonces yo ya no tomaría esta parte, ya nada más tomo esta parte que está aquí, así, y la multiplico por 2 y se reduce un poquito el ejercicio, aparte de que b sub n le doy el valor de 0. ¿Y por qué se reduce el ejercicio? Porque vean, aquí tengo que calcular una pendiente y acá tengo que calcular otra pendiente. Como sé que es una función par y puedo aplicar estas formulitas, entonces ya nada más voy a calcular solamente una pendiente y la voy a multiplicar por 2, y esta pendiente no es necesario calcularla, ¿vale? Entonces por eso se reduce nuestro trabajo. Eso es para una función par. Entonces para una función impar sería ahora esta que está aquí, una función impar. Ahora la simetría es con respecto al origen. Tendría que, al igual yo, como con una hojita, y tratar de doblarla aquí a 45 grados y ver que esto coincide con esto. Bueno, a veces
la línea corta al origen así, entonces ahora tendría que doblarla hacia acá, pero bueno, más bien la doblaría de aquí y la doblaría hacia acá, pero bueno, tiene que haber una simetría con el origen. Lo que ocurra de un lado del origen tiene que ocurrir exactamente lo mismo del otro lado, ¿no? Ahora ya no es la simetría con el eje vertical, sino con el origen. Por ejemplo, la función de t cúbica que viene de acá abajo y en el origen exactamente corta y ahora se viene para acá arriba, ¿no? Entonces esa sería una función impar, o esta función que está aquí, ¿no? Que corta exactamente en el origen, y lo que ocurre del lado izquierdo es lo mismito que ocurre del lado derecho, pero con simetría en el origen. Entonces ahora, vean que a sub 0 era la función de calcular únicamente la integral de esa función, y como es una función impar en un intervalo, pues se convierte en 0. A sub n es lo mismo como esta, pero en vez del seno pues es el coseno. Tenemos una función impar por una función par para a sub n, entonces impar por par me da impar, y la integral en un intervalo de una función impar es 0, entonces por eso aquí inmediatamente es 0. Y vean aquí qué ocurre, impar por impar me da una función par, y la integral de una función par pues ya vimos que es la mitad del intervalo y la multiplicamos por 2, aquí era un 2 antes, entonces ahora se convierte en un 4. Entonces para una simetría impar se reduce aún mucho, ¿no? Entonces a sub 0 vale 0, a sub n vale 0, y b sub n pues la voy a calcular con esta formulita, ¿okay? Entonces algunas aplicaciones de las series de Fourier pues son en ingeniería mecánica, en procesamiento de señales de audio, procesamiento de imágenes, en área de la medicina, y en nuestro campo pues en comunicaciones. De hecho la tarea va a ser pues en donde se aplican en el área de las comunicaciones las series de Fourier. Y también hay unas series de Fourier que ahorita no las vamos a tocar, que son series de Fourier exponencial o complejas, que con unas propiedades de Euler, estas que están aquí, sustituyéndolas en la formulita de las series de Fourier, nos van a arrojar otras ecuaciones para poder nosotros determinar la serie de Fourier de forma compleja. Y bueno, ahí no tendríamos ya que ver si es una función par o impar, todas las funciones se hacen exactamente iguales, con un coeficiente c sub n nada más, y el a sub 0 fuera de las sumatorias se calcula exactamente de la misma manera, pero como les comento, pues ahorita no vamos a hacer estas series de Fourier de forma exponencial o compleja. Bien, pues hasta aquí dejamos el video de la introducción de series de Fourier.